Honoka era un estudiante solitario, marginado por todos a su alrededor. Un día, mientras recogía un borrador que había caído, la estudiante más admirada del instituto, Ayaka Kagari, se lo entregó con tranquilidad. El club de fans de Ayaka no tardó en reaccionar con violencia. Lo atacaron brutalmente, dejándolo en el suelo sin piedad. Todo por haber recibido atención de su idolatrada princesa. Un día, mientras sacaba la basura, encontró una extraña oreja de conejo dentro del contenedor. La nota que la acompañaba decía que el cielo estaba despejado, pero que los edificios podían derrumbarse. Al mirar hacia arriba, Honoka vio como la torre del reloj caía en picada sobre él. Sin poder reaccionar, fue aplastado solo para despertar entre los brazos de Ayaka, volando por los aires mientras la torre quedaba hecha escombros a sus pies. En tierra, las brujas enemigas invocaron a 2 soldados conejo. Ayaka descendió entre fuego y escombros, esquivando ataques y enfrentando a sus oponentes con su abrumador poder. Las criaturas emergieron nuevamente de las llamas, pero ella no titubeó. Con movimientos precisos, los derribó uno a uno mientras lanzaba una intensa ráfaga de fuego. Aunque los enemigos eran ágiles, Ayaka respondió, activando trampas explosivas que cubrían el terreno. Mientras una misteriosa figura con orejas felinas intentaba atraer a Honoka, él, sin pensar demasiado, la siguió por un callejón oscuro. Mientras tanto, Ayaka conjuraba su hechizo más poderoso, envolviendo a los atacantes en llamas devastadoras. Cuando se dio cuenta de que Honoka había desaparecido, un ejército de soldados conejo lo rodeó, preparando su ejecución. Todo parecía perdido, pero antes de que pudiera preguntarse si todo era un sueño, los enemigos comenzaron a arder sin control. Ayaka apareció, reprendiendo a Honoka por haberse alejado de ella. Él no podía creer lo que veía, pero su sorpresa fue aún mayor cuando ella confesó que su deber era proteger a su princesa. De pronto, una nueva oleada de enemigos mecánicos apareció en escena. Ella, compuesta de fuego, le pidió que confiara en ella. Al cerrar los ojos, una poderosa llamarada consumió el campo de batalla. De las cenizas emergió Ayaka en una forma distinta, liberando un poder abrumador que incineró a todos los enemigos. Su oponente logró escapar por poco, pero la amenaza había sido contenida. Honoka, aún en shock, la siguió de regreso a casa en silencio. A la mañana siguiente, al llegar al aula, Honoka se enteró de que varios nuevos estudiantes se unirían a la clase, pero en realidad eran brujas encubiertas. Cuando Honoka entró, vio que Ayaka ya había capturado a varias de ellas. Estaba decidida a protegerlo a toda costa, iniciando una purga implacable contra las amenazas. Cuando una de ellas trató de justificar su presencia, la supuesta aliada alegó querer ser su amiga, pero sus palabras no convencieron a nadie. Al ser cuestionada, reveló que lo que querían realmente era su cuerpo y la energía mágica que contenía. De pronto, una tinta negra comenzó a descender desde el techo. Una nueva bruja, Medusa, apareció y se llevó a Honoka, dejándolo paralizado con un hechizo. Mientras celebraba su aparente victoria, las llamas volvieron a surgir. Ayaka, incandescente como nunca, había regresado por él una vez más. Cuando Mei intentó intimidar con su lobo mágico, amenazando con acabar con la vida de Honoka, Ayaka Kagari no dio un paso atrás. Su mirada decidida anunció que quemaría a la bruja. El lobo, desesperado por cumplir la orden, mordió a Honoka en el cuello, pero una intensa llamarada brotó de su cuerpo, arrojando a la bestia lejos. Sorprendentemente, la marca de la mordida terminó trasladándose al cuello de Ayaka. Más tarde, cuando Honoka despertó, su herida había desaparecido. Al notar la bufanda en el cuello de Ayaka, ella simplemente le dijo que era por el clima. Le advirtió que el peligro no terminaría mientras las brujas acecharan y que debían enfrentarse a las responsables detrás de todo. Conmovido, Honoka pidió convertirse en su aprendiz, pero Ayaka pensaba que aún no era momento de revelar lo que habitaba dentro de él. Durante el fin de semana, ambos pasearon juntos. Ayaka le explicó que trabajaba para el taller, una organización dedicada a combatir a las brujas de la torre, cuyo único propósito era despertar al rey demonio utilizando el poder oculto dentro de Honoka. Mientras caminaban, un aparente acto de bondad lo puso en una trampa tendida por una de estas brujas. Otras 2 brujas se rebelaron en ese momento y Ayaka las repelió sin esfuerzo. Honoka, aprovechando la confusión, protegió a una niña en peligro mientras su protectora lidiaba con los enemigos. Cuando Hai abrió fuego contra Ayaka, esta se protegió con su capa. Superadas, las brujas escaparon, no sin antes prometer que volverían. Al llegar a la escuela, Ayaka le reveló que el lugar no era solo un instituto común, sino una base secreta del taller. En la oficina del director, fue recibida por una mujer que se presentó como su madre, anunciando que entrenaría a Ayaka como su futura sucesora. Honoka solo podía pensar en el asombroso poder que debía provenir de ella. Días más tarde, el grupo de brujas, liderado por Kroner Schwartz 6, intentó una nueva emboscada. Ayaka enfrentó la amenaza sola, mientras Honoka observaba desde un costado. Su escoba se convirtió en un arma demoledora, reduciendo a las enemigas a cenizas. Aún así, el acoso en la escuela continuaba, su casillero rebosaba de amenazas y Ayaka lo entrenaba a su manera, entregándole libros y haciéndolo sudar en la cancha de tenis. Durante un entrenamiento más avanzado, Honoka fue llevado a un autobús encantado que lo transportó hacia una emboscada. Kronoir lo esperaba allí, desplegando una ilusión marina para atraparlos. Ayaka trató de protegerlo, pero fue congelada con un hechizo. Al intentar salvarla, Honoka fue herido, solo para descubrir que las heridas se desvanecían casi al instante. El daño en realidad se trasladaba al cuerpo de
de Ayaka, quien había conjurado un hechizo de transferencia. Cronoar le ofreció compartir su poder mágico a través de un orbe oscuro, asegurando que así podría salvar a Ayaka. Antes de que pudiera consumirlo, una explosión de llamas lo protegió. Ayaka, exhausta pero firme, le pidió que cerrara los ojos y pensara solo en ella. Al hacerlo, el poder latente en Honoka despertó, envolviendo su cuerpo en energía verde y provocando una explosión que arrojó lejos a Cronoar. Esa noche, Ayaka permanecía inconsciente. Honoka la llevó al hospital, ocultando el orbe en su habitación. Días después, durante otro entrenamiento, intentó volar. Con la ayuda de su instructora, fue elevado hasta el techo con un encantamiento de ingravidez. Ayaka le pidió que invocara su escoba, pero él aún no comprendía su poder. El entrenamiento continuó lejos de la vista de los demás, surcando los cielos entre las torres. Ayaka y Honoka descendieron sobre una barandilla para observar la puesta de sol. El momento tenía algo de magia, aunque Honoka, fiel a su costumbre, terminó durmiéndose. Cuando despertó, aún sobre la escoba, vio a un grupo de estudiantes siendo intimidados. Quiso intervenir, pero Ayaka le recordó que su prioridad era proteger la ciudad del caos, no involucrarse con cada conflicto callejero. Si el problema era tan grave, debía llamar a las autoridades. Aún así, Honoka, buscando hacerse el valiente, convocó su escoba para lanzarse al rescate, pero su impulso superó su capacidad, ya que no sabía volar. Al final, fue la magia de Ayaka la que lo estabilizó, y aunque apenas logró maniobrar por la ciudad, terminó estrellándose justo contra los agresores. Uno de ellos lo sujetó al suelo, mientras los demás lo rodeaban, pero antes de que pudieran atacarlo, Ayaka descendió en un torbellino de fuego, arrasando con los enemigos, que resultaron ser brujas de la torre disfrazadas. En otro punto de la ciudad, Cronoar propuso una estrategia a Kiryu y su escuadrón: separar a Ayaka de Honoka para debilitar su magia. Al día siguiente, Honoka fue abordado por su hermana Kazumi, quien ya sospechaba de su cercanía con Ayaka. Lo siguió hasta que fue interceptado por Kiryu, acompañada por 2 soldados conejo. Simultáneamente, Ayaka fue rodeada por el resto del escuadrón y atacada con precisión. Con los planes de las brujas en marcha, Honoka fue capturado, pero un gigantesco oso de peluche apareció para detener el secuestro. Era Kazumi quien reveló ser también una bruja. En control total del peluche, aplastó a sus enemigos, aunque Kiryu respondió invocando un conejo gigante. La batalla entre ambas criaturas fue colosal, repleta de impactos, giros, suplexes, gases y explosiones. Cuando un esqueleto de dinosaurio entró a la pelea, Kazumi no dudó. Hizo que el peluche creciera hasta cubrir el cielo y aplastó a sus enemigos con una fuerza imparable, destruyendo parte de la ciudad en el proceso. Mientras tanto, la directora Kagari encendía la televisión en su oficina y veía las consecuencias del caos. A lo lejos, Kiryu y Rin lograban huir con los restos de su escuadrón. Kazumi descendió y dejó claro que siempre había protegido a su hermano, incluso cuando Ayaka no estaba cerca. Honoka, preocupado por Ayaka, se tranquilizó al saber que ya estaba a salvo. Al encontrarla, Ayaka anunció que viviría con él para garantizar su seguridad día y noche. Más tarde, la madre de Honoka agradeció a Ayaka por su protección constante y reveló un detalle que cambiaría la dinámica entre ellos. Ayaka era su prometida desde antes de nacer. Kazumi reaccionó con furia, reclamando su propio lugar a su lado, pero Honoka se alejó con Ayaka. Durante el trayecto, Ayaka insinuó que sus recuerdos podrían haber sido alterados, como si siempre se hubieran conocido. Estaban convencidos de que una bruja había borrado su pasado, pero su vínculo seguía firme. Al llegar a la mansión Kagari, Honoka quedó impresionado por el lujo. Ayaka lo llevó a los pisos superiores, pero al abrirse el ascensor, descubrieron que las sirvientas habían sido convertidas en piedra. Medusa los esperaba, y Ayaka ordenó a Honoka que bajara de inmediato. El ascensor se cerró, Medusa se presentó, afirmando que venía por Ayaka y por lo que residía dentro de Honoka. Sin dudarlo, Ayaka se lanzó al ataque, pero la serpiente de Medusa bloqueó su embestida. Una contraofensiva la arrojó lejos justo cuando Honoka trataba de ayudar. El ascensor se derritió con el calor del combate, y cuando llegó a la escena, vio a Ayaka herida. Ella le pidió que no viera el estado en que se encontraba, mientras ocultaba sus manos convertidas en ramas oscuras. Medusa se preparaba para lanzar otro ataque. Ayaka, aún debilitada, le pidió a Honoka que huyera de inmediato. Ella se encargaría de contener a la enemiga y evitar que lo siguiera, pero antes de que pudiera moverse, una misteriosa melodía comenzó a sonar. Desde lo alto, una chica tocaba una flauta y el hechizo activado por la música comenzó a envolver a Ayaka, convirtiéndola lentamente en piedra. Honoka, sin saber qué más hacer, trató de ofrecerse en su lugar, pero Medusa lo rechazó, revelando que eso no serviría de nada. Sus almas estaban unidas. Si Ayaka moría, él también lo haría. Según Medusa, era mejor dejarla petrificada para siempre. En medio del caos, el orbe de Cronoir apareció frente a Honoka. Aunque sospechaba que era una trampa, su desesperación lo empujó a consumirlo. En ese instante, Evermillion se manifestó ante él. Su aura divina cortó en pedazos a los monstruos que la atacaban, y cuando Medusa intentó alcanzarla, desató un estallido de luz que sacudió toda la estructura de la mansión. A kilómetros de allí, Kazane presenció desde su oficina la explosión que destruyó la casa, y de inmediato activó la alerta total del taller, ordenando que todas las brujas se movilizaran. Mientras tanto, en medio de los restos calcinados, Honoka rogaba por ayuda. Evermillion le ofreció una salida, pero a un precio: sus ojos. Honoka, dispuesto a todo por devolverle la vida a Ayaka, aceptó sin
sin dudarlo, pero Evermillion rechazó el ofrecimiento, diciendo que su vida no tenía ningún valor. En cambio, debía sellar su pacto con un beso. Aunque dudaba, Evermillion insistió, solo así podría restaurarla. Le explicó que Medusa solo había logrado petrificarla porque Honoka no creyó en ella en ese momento. Si creía plenamente en su vínculo, el poder sellado en ambos despertaría. En ese momento, Medusa comenzó a moverse nuevamente. Evermillion advirtió que volvería a atacar pronto, pero esta vez no pensaba ayudarlo. Ya había liberado uno de sus sellos y no pensaba involucrarse más. Acto seguido, desapareció frente a una Ayaka inmóvil. Honoka no lo pensó más y, confiando en su lazo, la besó. La piedra comenzó a quebrarse, Ayaka despertó, Kiryu y el resto del escuadrón aprovecharon el momento para atacar, pero Ayaka los repelió con un solo gesto. Ascendió al cielo para enfrentar directamente a Medusa, quien convocó su serpiente ígnea. Ambas chocaron con una fuerza tremenda, rompiendo el cielo en chispazos ardientes. Una de las manos de Ayaka volvió a convertirse en piedra, pero ella misma la destruyó sin vacilar. Al final, su poder superó al de Medusa y logró sellarla. Al anochecer, Honoka despertó y se alegró al ver que Ayaka estaba a salvo. Ella le mostró a Medusa capturada y bajo su custodia, pero le explicó que eso era solo parte de un plan mayor. Más tarde decidieron volver a la casa de Honoka, ya que la mansión Kagari había sido destruida. Su madre los recibió con entusiasmo, creyendo que la convivencia significaba que tendría nietos muy pronto. Al día siguiente, Kazumi estalló en celos. Durante el almuerzo intentó enfrentar a Ayaka, pero sus gritos solo provocaron que su madre entrara en un estado apático. Honoka la cargó hasta su habitación. Mientras tanto, en la escuela, Tampopo Kuraishi planeaba deshacerse de él. Como presidenta del consejo estudiantil, veía a Honoka como una distracción. Ordenó a Mikage que se encargara del problema, amenazándolo con expulsión si fallaba. Mikage citó a la pareja en su laboratorio. Allí intentó convencer a Honoka de que se alejara de Ayaka para no afectar su imagen como estudiante ejemplar. Sin embargo, Ayaka se negó rotundamente, afirmando que como princesa escolar tenía la autoridad para modificar cualquier norma. Ante esto, Mikage reveló que había preparado un experimento. El orbe que manipulaba explotó y desintegró temporalmente a Ayaka mientras transportaba a Honoka a una dimensión ilusoria. Dentro del experimento, Mikage mostró una réplica del orbe de Chronoir y le explicó que uno de los 5 sellos dentro del cuerpo de Honoka ya se había roto. Advirtió que, si se liberaban por completo, Evermillion regresaría y traería el caos, con Kasane como objetivo principal. También le dijo que sabía que Ayaka estaba ocultando a Medusa, entonces le ofreció a Honoka convertirse en su protector eterno. Justo cuando todo parecía quebrarse, Ayaka irrumpió en la ilusión, atravesando la escena con estacas de hierro. Al romperse el hechizo, lo que quedaba era un simple muñeco de madera. Al salir del laboratorio, Ayaka llevó a Honoka al gimnasio, convocó a todos los estudiantes y, usando su autoridad, destituyó a Tampopo como presidenta del consejo. Acto seguido, nombró a Honoka como el nuevo presidente. Esa misma tarde, mientras otra reunión tenía lugar, una estudiante cuestionó por qué Ayaka defendía tanto a alguien como él. En otro punto de la ciudad, Kazumi observaba todo desde lejos y decidió que solo secuestrándolo podría retenerlo para siempre. En una juguetería, el oso gigante de Kazumi raptó a Honoka. Mientras Ayaka estaba en estado de shock, un vehículo se estrelló contra el taller y fue alcanzada por dardos sedantes. Con Ayaka inconsciente, Kazumi se llevó a su hermano en un avión de papel. Planeaba esconderlo en un lugar remoto. Honoka no entendía qué pretendía, pero sus palabras lo convencieron de que estaba decidida a alejarlo de Ayaka. Entonces el cielo se oscureció, Ayaka los encontró, transformada en un gigantesco dragón de árboles. Las explosiones comenzaron a destruir la ciudad, mientras Kazumi trataba de huir. El avión se estrelló y comenzaron a caer. Ayaka logró salvar a Honoka y también atrapó a Kazumi, usando su propio cuerpo para amortiguar la caída cuando atravesaron un techo de cristal. Las brujas que llegaron tarde al lugar encontraron el área desierta. Ayaka ya había arrastrado a Kazumi, inconsciente, todo el camino de regreso a casa. Esa noche, cuando Honoka despertó, Ayaka le explicó que Kazumi había sobrevivido y descansaba en su habitación. Agradecido, él intentó darle las gracias, pero Ayaka, con una mezcla de orgullo y humor, le pidió que también la llamara su hermana, deseando compartir el mismo tipo de vínculo que veía entre ellos. A la mañana siguiente, Honoka despertó de la impresión solo para ver a Ayaka cocinando con su delantal, mientras Kazumi y su madre habían salido temprano. Lo que él no sabía era que Ayaka había escondido a las brujas de la torre en su habitación, intentando protegerlas del juicio de Kasane. Temía que, al descubrir el primer sello roto de Evermillion, su madre actuara sin dudarlo. Más tarde, cuando Honoka fue a ducharse, encontró a las brujas ocultas y fue atado por ellas en su desesperación por evitar ser descubiertas, pero la situación se intensificó cuando Kazan noqueó a Kazumi y envió a la madre de Honoka a descansar. Convocó su túnica con intenciones de capturar a las intrusas. Ayaka trató de detenerla, pero fue rechazada con facilidad. En respuesta, Ayaka liberó el contrato secreto con Medusa, permitiendo que se fusionaran. Las serpientes se enroscaron en su cuerpo, desatando una nueva transformación. La visión provocó que Honoka se desmayara. En sus sueños revivió los recuerdos ocultos del momento en que Ayaka decidió perdonar a Medusa, ofreciéndole una alianza para resistir a Kasane cuando descubriera la verdad sobre los sellos. Evermillion había comenzado a despertar
y Medusa se convirtió en un recurso vital para el conflicto que se avecinaba. Las escamas comenzaron a cubrir el cuerpo de Ayaka, endureciéndose como armadura. Kasane pensó que Medusa la había manipulado y, viéndola como una amenaza, atacó. Durante el choque, la escoba de Kasane fue repelida, pero su rostro comenzó a petrificarse. Aún así, derribó a Ayaka antes de sucumbir a la piedra. Ayaka logró romper su prisión, pero Kasane la golpeó desde atrás, sosteniéndola antes de que cayera. Al disiparse la piedra, Kazan expresó que la fusión con Medusa estaba debilitando a su hija. Justo cuando se preparaba para eliminarla, Honoka deseó tener poder suficiente para ayudar. El primer sello ya roto reaccionó, intercambiando su posición con Ayaka, y fue él quien recibió el ataque. Al despertar, ambos estaban encarcelados, las rejas no podían ser destruidas por fuego, y Ayaka explicó que estaban en una cámara de castigo. Kasane había vencido a todos, incluida Medusa, y ahora esperaba que Ayaka confesara todo sobre el vínculo con Honoka. Aún atrapada, Ayaka elogió a Honoka por cambiar de lugar con ella. Al escuchar esas palabras, se sintió reconfortado, y Ayaka explicó que proteger a las brujas era la única manera de ocultar los secretos del sello. Había hecho una alianza con Medusa por ese mismo motivo. Mientras tanto, Kasane interrogaba a Cronoir, enfureciéndose al descubrir que las brujas del taller de otra ciudad habían tomado a Medusa y la habían devuelto a su prisión. Al no poder interrogarla, su frustración creció. Justo cuando parecía resignarse a un momento de paz, la escuela explotó, Ayaka emergió del humo, decidida a enfrentarla otra vez. Volaron hacia un nuevo enfrentamiento, pero Kazan, cansada del conflicto, decidió detener el combate. Ya había demostrado su superioridad. Honoka y Ayaka regresaron a casa, aliviados de que el secreto permaneciera a salvo. Años atrás, cuando Kasane había presentado a Ayaka, a Kanae y Touko, les pidió que cuidaran de ella como sus guardianas. Desde su primer día, Ayaka había sido admirada como una figura inalcanzable. Durante las actividades deportivas, su fuerza parecía sobrehumana y muchos la consideraban una diosa. Su carácter frío la hacía distante y algunos incluso pensaban que venía de otro mundo. Sin embargo, cuando un grupo intentó cortarle el cabello, respondió con tal intensidad que su sola temperatura corporal los hizo desmayar. Semanas después, Ayaka reanudó su búsqueda de Honoka, llegando incluso a esperar frente a escuelas exclusivas para varones hasta el atardecer. Con cada día que pasaba, recorría otra institución hasta agotar toda su lista. Fue durante una tarde de primavera, cuando había comenzado a resignarse a no encontrarlo jamás, que lo vio a la distancia. Corrió hacia él sin dudar, pero al alcanzarlo, se dio cuenta de que estaba acompañado por Kazumi y no la recordaba. A la mañana siguiente, Honoka despertó con un recuerdo vago, creyendo que solo había soñado. Kazumi, al ver su casa repleta de presencias extrañas, sintió que vivían en una institución mental. Caminó a la escuela, decidió abrazarlo con fuerza, temiendo que Ayaka se lo llevara. Al abrir su casillero, una montaña de cartas cayó sobre él, amenazas de estudiantes que planeaban expulsarlo por haber asumido el cargo de presidente del consejo estudiantil. Ese mismo día, una banda externa invadió la escuela en represalia por la destitución del antiguo consejo. En minutos, la institución fue tomada, transformada en territorio de pandillas. Honoka no entendía cómo habían llegado al caos, pero Ayaka le explicó que era una rebelión orquestada por los estudiantes para sacarlo del cargo. Entre el tumulto, Touko fue derribada y Rinon, líder de los revoltosos, hizo su aparición. Con desdén, le entregó una carta desafiándolo a un duelo en el gimnasio. Honoka acudió al lugar solo y se encontró con toda la escuela reunida. Rinon lo atacó sin piedad, cada golpe lo debilitaba y las burlas lo reducían a nada. Cuando creyó que todo estaba perdido, recordó el plan de Ayaka y esquivó el golpe final, contraatacando con torpeza. Aún así, no fue suficiente. Justo cuando iba a caer, el escuadrón de Kuraishi descendió del techo, pero Rinon los derrotó con facilidad. Antes de que pudiera rematar a su líder, Ayaka apareció con un puñetazo llameante que la derribó. Con las luces restauradas, las brujas recogieron el cuerpo inconsciente de Honoka, presentándolo como vencedor. Aunque los estudiantes solo veían a un joven herido y maltrecho, lo respetaron. Al día siguiente, fue recibido como un héroe. Días más tarde, Ayaka lo llevó a una azotea para entrenarlo. Deseaba enseñarle a defenderse y evitar que siguiera siendo humillado. Al convocar una criatura de fuego como ejemplo, Honoka intentó imitarla, pero solo invocó una diminuta espada. Frustrado, trató de mostrar valentía, pero Ayaka decidió aumentar la dificultad del entrenamiento. Invocó una bestia flameante y le ordenó a Honoka que despertara su poder. La criatura lo hirió y aunque ella interrumpió el ataque, él insistió en continuar. Ayaka lo arrojó desde el edificio mientras lo seguía con su escoba, diciéndole que se concentrara. Justo antes del impacto, un estallido de energía emergió entre ambos. Había invocado una gigantesca réplica de Ayaka, pero se desmayó por el esfuerzo. Desde la distancia, Mikaye y Cronoir lo observaban, había liberado el segundo sello, y si seguía así, pronto todos se romperían. Mientras tanto, Rinon visitaba a Kazan, revelándole que una poderosa bruja de la torre había amenazado con destruir la ciudad. La amenaza ya se movía. Wiken, la bruja en cuestión, conversaba con Kazan, presentándole un círculo mágico capaz de generar una explosión más potente que cualquier arma conocida. Aunque Kazane pensó que buscaba intercambiar a Honoka por la ciudad, Wiken dejó claro que pensaba destruirlo todo y llevarse a Honoka de todos modos. Cuando activó el círculo, la ciudad entera fue sacudida por la explosión, incluso la escuela se estremeció
oscureció durante los exámenes y una pared de fuego estalló, obligando a Ayaka a proteger a Honoka mientras escapaban. En otra zona, Wiccan confesaba que había atraído a Medusa a propósito para usarla como peón en su plan de conquista. Con Kazane agotada tras usar toda su energía para proteger la ciudad con su barrera, fue rápidamente capturada por los seguidores de Wiccan. Mientras tanto, Ayaka y Honoka se refugiaban en un almacén utilizando un pasaje secreto. Wiccan confiaba en que Honoka caería en sus manos en cuanto su poder estuviera listo. Cuando alcanzaron el interior de un coliseo oculto, Kazumi los recibió con alivio. Honoka aún no entendía el alcance de la amenaza. Cuando Rinon decidió presentarse formalmente, Honoka intentó averiguar qué había provocado la explosión, pero otra bruja convocó un arma y disparó sin aviso. Ayaka reaccionó de inmediato, golpeando al atacante y derribando a Rinon al suelo. Sin embargo, la herida de la bala se reflejó en su cuerpo y comenzó a perder el conocimiento. Una segunda bruja intentó rematarla, pero Honoka se lanzó para cubrirla a tiempo. Rinon avanzó hacia ellos, pero Kazumi se interpuso, recibiendo un golpe que la dejó inconsciente. Con determinación, Rinon afirmó que un enemigo estaba atacando la ciudad y que Honoka debía permanecer oculto. Lo llevó hasta una mazmorra secreta a través de una antigua escalera, advirtiéndole que lo eliminaría si intentaba escapar. Al quedarse solo, Honoka intentó convocar su escoba para escapar volando, pero Ayaka se despertó y le dijo que no podían usar magia. Le explicó que una poderosa bruja de la torre estaba detrás del ataque y que la ciudad estaba sumida en el caos. Con Kazane capturada y la barrera destruida, no tenían más opción que ocultarse hasta que se recuperara el equilibrio. Un oso de peluche apareció en la mazmorra y proyectó un holograma de Wiccan. Ayaka, sin paciencia para amenazas veladas, destruyó la muñeca, causando una explosión que abrió una salida. Al exterior, la ciudad estaba en ruinas. Honoka se preguntó si todos habían muerto, pero Ayaka le aseguró que si restauraban la barrera, Kazane podría devolverlos a la vida. Él quiso rendirse, pero ella le exigió seguir adelante. Cruzaron juntos el paisaje calcinado hasta encontrar una instalación secreta. Al descender, Honoka tropezó y cayó. Ayaka se lanzó detrás de él, ambos sobrevivieron a la caída, aunque Honoka, sintiéndose inútil, no podía evitar pensar que jamás lograría superarse. En el coliseo, una bruja reveló a Rinon que Wiccan tenía rehenes del taller, amenazando con eliminarlos si no le entregaban a Honoka. Mientras tanto, Kazumi y el escuadrón de Kuraishi vigilaban desde una azotea. En su camino por un túnel, Honoka y Ayaka se toparon con Gillette Tar, una bruja de la torre. Para protegerlo, Ayaka arrojó a Honoka fuera del alcance, pero fue embestida por un monstruo de piedra y arrastrada hasta el suelo. El monstruo se alzó para rematarlo, pero Ayaka se recuperó y se lanzó con una serie de golpes precisos, culminando con una rodilla voladora que pulverizó el cuerpo pétreo de Gillette Tar. En la superficie, Touko informaba que no podía comunicarse con Honoka ni Ayaka. Rinon, preocupada, se preguntaba a quién podrían usar como nuevo señuelo. Natsume mencionó que las bombas podían disiparse con un hechizo especial, pero sin magia, solo un milagro los salvaría. Ayaka llevó a Honoka hasta el árbol sagrado, el corazón mágico del taller. Allí, él comprendió que debía actuar. Estaba dispuesto a levantar una nueva barrera mágica en la escuela. Mientras tanto, Wiccan seguía presionando. Rinon y Natsume se lanzaron contra ella y con su poder restaurado, Rinon la golpeó con fuerza. Exhausto, Honoka ya no podía moverse. Ayaka le sugirió descansar mientras Rinon y Natsume encarcelaban a Wiccan en una celda mágica. Rinon advirtió que ningún hechizo podría romper ese sello, pero Wiccan se burló, revelando explosivos adheridos a su cuerpo. La explosión derribó a sus captoras. Mientras tanto, Honoka, debilitado, activó una luz curativa que revivió a Kuraishi y las demás. Ayaka, viendo que gastaba demasiado poder, lo noqueó con un golpe y lo dejó descansando en una habitación. Honoka, en trance, fue transportado al pasado. Allí vio a su madre en su juventud, víctima de burlas, y entendió que la torpeza había sido hereditaria. Kazan, más joven, enfrentó a los abusadores y se convirtió en su amiga. Años después, cuando Ayaka lo conoció, le pidió a Kazane que los colocara en la misma clase, queriendo cumplir un sueño que tuvo de niña. De pronto, Honoka fue llevado a otra dimensión, donde apareció Mikage. Explicó que su presencia allí se debía al contrato con el árbol sagrado y que sus recuerdos se habían entrelazado con los de Kazan. Estaban en el espacio entre dimensiones, donde las estrellas representaban vidas humanas ocultas durante los desastres mágicos. Mikage reveló que él era el encargado de borrar la memoria de la ciudad cada vez que era restaurada. Mientras tanto, el oso rojo de Kazumi corría por un campo desierto hasta encontrarse con un oso negro. En el choque, fue derribado, iniciando una nueva amenaza desde las sombras. El enfrentamiento entre los osos continuó sin tregua. Red Bear y Black Bear intercambiaban golpes brutales, martillando directamente sus rostros sin intención de rendirse. Kazumi creyó que la pelea había terminado cuando su oso logró una patada decisiva, pero Black Bear volvió a levantarse, más feroz que nunca. El combate estalló con renovada violencia, rompiendo estructuras a su alrededor. Cuando una bruja comenzó a caer desde un edificio, Kazumi intentó salvarla, pero recibió un golpe que la dejó sin fuerzas. Con su magia agotada, el oso negro se preparó para eliminar al suyo con una guadaña. Mientras tanto, una marioneta reveló el paradero de Wiccan. Ayaka, dispuesta a enfrentarse a ella, dejó a Honoka al cuidado de Hattori. En el último instante, Medusa apareció
para salvar a Kazumi, petrificando y haciendo estallar al oso negro. Las demás brujas celebraron su regreso, aunque ella, implacable, les recordó que eran inútiles sin su guía antes de llevárselas consigo. Ayaka voló rumbo a la iglesia. Al confirmar que Weekend se encontraba allí, no dudó en atacar. Blandiendo la espada de Ron, cargó hacia ella, pero fue detenida por una explosión. En otra dimensión, Mikage reveló que él había borrado los recuerdos de Ayaka y Honoka. Justo entonces, una explosión irrumpió en el lugar, provocando un nuevo conflicto. En la iglesia, Ayaka esquivaba explosiones mientras avanzaba. Con un salto intentó atacar, pero fue repelida por otra detonación. Weekend, confiada, afirmó ser invencible. Ayaka resistió el fuego, cortó su cabello y reveló que había usado su magia como escudo, mientras la espada era solo una distracción. Cuando intentó asestar el golpe final, otra explosión bloqueó su camino y parte del techo colapsó. Ayaka, debilitada, afirmó que aún conservaba parte de la magia de Honoka al haber intercambiado ropa con él. Justo cuando parecía terminar, otra explosión la lanzó contra la pared y monstruos invocados por Weekend comenzaron a rodearla. En la dimensión, Honoka ardía de fiebre. Atori, al intentar asistirlo, notó cambios físicos inusuales. Mikage advirtió que la torre estaba buscando su cuerpo, por lo que Honoka decidió liberar su alma, enviando una descarga que lo hizo despertar. Aunque Atori intentó detenerlo, él exigió rescatar a Ayaka. Mientras ella estaba siendo derrotada, Weekend reveló que había almacenado su magia para acelerar su regeneración y que había escondido bombas por toda la ciudad. En el momento crítico, una explosión sacudió el entorno y Honoka, acompañado por Atori, llegó al sitio donde Ayaka yacía inconsciente. Al despertar, le pidió que usara su magia para impedir que Weekend destruyera las almas humanas. Justo cuando un enemigo se acercaba, Ayaka liberó una llamarada colosal y lo redujo a cenizas. En un acto de poder, derribó a Weekend y exigió el control del detonador. La bruja confesó que ya lo había activado. Un círculo mágico brilló, desatando una gigantesca explosión. La destrucción se expandió a través de la dimensión, arrasando con las almas humanas. Honoka, devastado, comenzó a perder la razón. Weekend lo responsabilizó y le exigió que liberara su sello. Lleno de ira y desesperación, desató su magia divina. Ayaka intentó detenerlo, pero su cuerpo colapsó. Honoka despertó en una dimensión sellada, donde Vermilion lo confrontó. Le ofreció restaurar la ciudad a cambio de su vida. Como Ayaka estaba ligada a él, comprendió que ambos morirían, pero aceptó el sacrificio. Gritando su decisión, una flor de luz estalló, extendiéndose por la ciudad. El flujo del tiempo se invirtió, restaurando edificios y calles. Ayaka, viendo su energía agotarse, le pidió que detuviera el hechizo. Honoka confesó que ya había hecho el trato, sus vidas por la ciudad. Ayaka, dispuesta a cumplir su promesa, ofreció su propia vida en su lugar. Cayó al suelo sin fuerzas y cuando Honoka intentó asistirla, ella lo apuñaló, revelando que todo había sido parte de su plan. Honoka, debilitado, logró desarmarla, pero no terminó el combate. La perdonó, diciendo que prefería sacrificar su vida por los demás. Exhausto, cayó inconsciente. Weekend ordenó a su asistente que curara su herida y prometió regresar con un nuevo plan. Mientras se retiraban, Atori, escondido, los observaba. Afuera, Cronoir apareció para recoger a Weekend. En la iglesia, Honoka anunció que Ayaka había dejado de respirar. Mikage, en ese momento, reveló que las almas humanas estaban comenzando a regresar al mundo real. Tras la devastadora explosión, una de las marionetas de Atori transmitió un mensaje a Honoka. Las almas humanas se habían salvado, pero la noticia no bastaba para aliviar su tristeza. Había perdido a la persona más importante para él. Cuando Mikage analizó lo ocurrido, explicó que Ayaka no podría haber ofrecido su vida a cambio de la suya, y sugirió un hechizo de reanimación para despertarla. Honoka accedió. Al comenzar el conjuro, Mikage reveló que solo había una manera de hacerlo funcionar: debía besarla. Además, explicó que Ayaka había roto el contrato que los unía, aquel que le otorgaba acceso ilimitado a su magia. Restaurarlo mediante ese gesto simbólico no solo la devolvería a la vida, sino que también reforzaría su vínculo. En otro lugar de la ciudad, Cronoir se enfrentó a Weekend. A pesar de su valentía, cayó rápidamente. Weekend la inmovilizó con un hechizo. Mientras la amenazaba, le recordó que jamás podría ganar, pues las vidas de Honoka y Ayaka estaban entrelazadas. En ese momento apareció Kazane. Al ver a su hija, Weekend se preguntó cómo había escapado. Kazane explicó que había recuperado toda su magia en pocas horas, pero decidió mantenerse al margen hasta el momento preciso. Al ver a Cronoir derrotada, exigió que se la entregaran. Cronoir respondió con un desafío. Usando a Weekend como trampolín, descendió con fuerza, pero Kazane la golpeó con tal potencia que la dejó inconsciente tras una sucesión de impactos. En la dimensión de Vermilion, Honoka supo que Ayaka había solicitado a la princesa Blanca que liberara el contrato si su vida alguna vez peligraba. Se había ofrecido a renunciar a toda su magia para protegerlo. Sin embargo, la princesa Blanca reveló que la restauración de la ciudad fue posible gracias al propio poder de Honoka, anulando así el trato que amenazaba su existencia. Al despertar, Honoka se encontró con Ayaka, viva a su lado. La alegría lo invadió. Días después, cuando regresaron a la escuela, Ayaka comentó que su magia empezaba a regenerarse. Honoka se sintió en paz al verla a salvo, incapaz de imaginar un mundo sin ella. No obstante, los alumnos del taller reaparecieron, atraídos por la activación de la magia de nivel catástrofe que había transformado a Honoka. Su cuerpo contenía ahora una densa concentración de
energía y buscaban apropiarse de ella. Ayaka los enfrentó sin vacilar, decidida a protegerlo. El vínculo que los unía seguía intacto, más fuerte que nunca, mientras un nuevo capítulo se abría para ellos.